Un 12 de octubre, pero hace 529 años, iniciaba la conquista de América. Y con ello, el ocaso sangriento de civilizaciones milenarias, que habían desarrollado en esas tierras complejas estructuras sociales, económicas y científicas, al igual que rituales y ceremonias comparables con las culturas orientales, y aún así perecieron a manos de los conquistadores. Uno de los errores más comunes a la hora de tratar estos temas es adjudicar ese sometimiento a la superioridad armamentística o tecnológica, cuando en realidad la causa fue un cúmulo de factores. Quizás el más estudiado y el más inevitable fue el choque microbiano. Cuando los europeos llegaron, trajeron consigo toda una fauna microscópica para la cual los nativos no tenían inmunidad, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus y la gripe. Por el contrario, Europa, Asia y África, dado el continuo intercambio de personas, especialmente por motivos comerciales, compartían el mismo repertorio de enfermedades y por lo tanto el mismo repertorio de anticuerpos. Aún así, también hubo una derrota bélica, y es que en esencia chocaron dos formas completamente opuestas de concebir la guerra. Por el lado de los europeos, sus guerras siempre estuvieron enfocadas a acrecentar el poder, a tomar tierras, riquezas o recursos mediante la violencia. Todo su armamento o sus tácticas estaban enfocados a la matanza directa, dejando a los dos bandos solo dos posibilidades: luchar hasta la muerte o la rendición. La historia de Europa se puede narrar a través de los enfrentamientos armados, a diferencia de la historia de la América prehispánica, lo que claramente fue una desventaja para estos últimos, porque desde hacía siglos los europeos estaban acostumbrados a las guerras y las invasiones. Esos constantes intercambios, sumados a los de tipo comercial, hacían que se viviera una constante entropía. Los sistemas nunca eran estables, y eso los hacía evolucionar constantemente mediante la intervención extranjera. En contraposición, las relaciones entre las tribus originarias no tenían entropía. Más bien, sus relaciones eran endogámicas, lo que hizo que el contacto con otras sociedades fuera aún más devastador, a diferencia de los europeos que ya estaban acostumbrados a esos intercambios, sean violentos o pacíficos. Pero también para los pueblos prehispánicos, sobre todo para los incas, el enfrentamiento en el campo de batalla era solo el último recurso. Antes de llegar a un desenlace armado, se trataba de convencer a los jefes enemigos de una sumisión pacífica, a cambio de privilegios, y así muchas grandes tribus fueron conformando alianzas, mientras que las más pequeñas directamente no les era conveniente entrar en batalla. Un punto en común de todas estas agrupaciones, ya sean grandes o pequeñas, era que la mayoría de su armamento no tenía la finalidad de matar a los contrincantes en la guerra, sino de imposibilitarlos. Las armas más comunes, como las que están en pantalla, con dinámicas de uso similar al garrote, estaban destinadas a provocar cortes o quebraduras no mortales, para posteriormente capturar a los guerreros con vida y sacrificarlos en actos rituales. El predominio de la diplomacia por sobre la guerra y la ritualización de esta fueron algunas de las razones por las cuales se tardaron en realizar enfrentamientos directos con los colonizadores. Y una vez que lo realizaron, el mayor mérito de los hispanos fue el aprovechamiento de las rivalidades históricas entre los indígenas, para lograr sus propios objetivos. Importantes pueblos colaboraron con el invasor español para sacudir la dominación que sobre ellos ejercían otros pueblos más poderosos. Surgieron de esta manera los denominados indios amigos, claves para comprender el éxito de los europeos en América. Posiblemente el triunfo más decisivo de estas alianzas fue la caída de Tenochtitlán, no sin antes ser defendida por casi 3 meses de constantes ataques, donde los aztecas opusieron una capacidad de resistencia que impresiona hasta hoy en día. Como ya sabemos, la resistencia fue vencida, con un costo humano que alcanzó la mitad de la población azteca y aniquiló a su clase dirigente, lo que nos lleva a lo que según mi criterio fue el factor más decisivo e influyente en la conquista, y lo que los estudiosos llaman
el trauma de la conquista. Para entender en qué consistió, primero hay que aclarar que la vida de todas estas comunidades giraba exclusivamente en torno a la espiritualidad. Las ciudades mayas eran ante todo centros ceremoniales, donde la religión cumplía el propósito de legitimar una rígida jerarquía social. Dentro de ella, los sacerdotes, especialmente durante el periodo clásico, constituyeron un grupo de poder que llegó a regir los destinos políticos de los mayas. Cada individuo poseía un dios tutelar, que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. Del lado azteca, las fiestas religiosas eran eventos de gran trascendencia en sus vidas, que eran regidas desde el nacimiento por el calendario ritual, mientras que los incas también estaban marcados por la vida espiritual, al punto que la cúspide de su jerarquía estaba formada en parte por sacerdotes. Por lo tanto, la derrota de estos pueblos, sobre todo para los aztecas y los incas, que después de Tenochtitlán ya no pusieron resistencia, significó también para ellos el abandono de sus dioses y el fin de un ciclo cósmico. Se configura de esa manera una mentalidad que asume la derrota con resignación y como un designio de los dioses. Una de las consecuencias de esta derrota fue el desgano vital que se apoderó de muchos nativos. Esto se manifestó en infanticidios, una drástica caída de la fertilidad, abortos y dramáticos suicidios colectivos. Así los europeos lograron la conquista, no solo cuando arrasaron la tierra, sino también el alma de estas comunidades.